Hola ideadores, pues aquí en el capítulo de hoy de Manualidades en el Pueblo vamos a redecorar esta lata. ¿Queréis ver cómo? ¡Vamos allá! Pues como os digo, hoy vamos a redecorar esta lata. Mi madre usa latas de estas pues para hacer galletas y las usa para guardarlas. Guarda los distintos tipos en distintas latas, pero las latas son todas del mismo tipo y las confundimos. Tenemos que andar abriendo y cerrando para ver qué tipo de galleta hay en cada lata. Así que me ha pedido que le decore alguna para diferenciarlo. Vamos a empezar con esta y lo primero que voy a hacer va a ser lijar. Voy a lijar aquí hasta aquí, de manera que deje el color de la lata, y el resto lo voy a lijar solo un poquito para que quede rayado la superficie, pero no hace falta que retire todo el color. ¿Esto por qué es? Porque hasta aquí luego no lo voy a pintar, lo voy a mantener como la lata para que entre y salga bien la tapa, abra y cierre bien. Pero luego al resto sí que le voy a aplicar los tratamientos, la imprimación, la pintura, etcétera, etcétera. La parte de dentro no la voy a tocar porque, como os digo, la usa para galletas, así que mejor la dejo como está. Voy a lijar esto en el garaje y ahora vengo. Bueno, pues como os digo, ya lo he lijado. No sé si apreciáis por aquí que tiene rayitas porque lo he lijado todo, y sobre todo esta parte de aquí le he quitado todo el color. Como os digo, aquí no quiero pintar, así que lo que voy a hacer lo primero es protegerlo. Voy a poner cinta de carrocero o alguna cinta que tengáis de enmascarar. Voy a poner todo alrededor para no pasar de aquí con la pintura. Lo pego bien por el borde y ahora voy a pasar a utilizar una imprimación. Voy a utilizar una imprimación todoterreno o multisuperficie para que se adhiera bien al metal, que no siempre se adhiere bien a los metales. La voy a aplicar con esponjilla. Mi madre tiene solo estas dos, lo ideal sería una de tamaño intermedio, pero bueno. La podéis aplicar con pincel o con esponjilla, ¿vale? Con esponjilla siempre deja un poco más de producto, pero el acabado que deja es distinto, es así como más rugosito, a no ser que luego hagáis así con la esponjilla, pero yo creo que para eso pues se aplica con pincel. Lo voy a aplicar en la parte de fuera, tanto en la base como en la tapa. La parte de dentro, como os he dicho, la voy a dejar como está, porque como la voy a dedicar a alimentos, prefiero que se quede tal como está, que ya viene preparado para estar en contacto con alimentos, porque era una caja de galletas. Ya se ha secado la imprimación dejad que seque bien seca, porque si no puede que no agarre bien. Y ahora lo voy a pintar por encima con el que va a ser nuestro color de fondo. Yo luego voy a hacer decoupage con esta servilleta de aquí, y me ha gustado este fondo que tiene así como con topitos, solo que en vez de hacerlo tan rosa lo voy a hacer un poco más morado. Como no tenía pintura color lila, he mezclado, esto es la imprimación. He mezclado pintura la tiza blanca con este color que es un morado intenso. Diosacine Purple. Pues eso, púrpura de diosacidina. Y entonces he hecho este color moradito, que es un malva, y con el que voy a pintar todo el fondo de nuestra lata. Bueno, el fondo, la parte de fuera. Esta vez lo voy a aplicar con pincel y miraré a ver si tengo que aplicar una o dos capas. Es un color bastante flojito. De hecho, igual le echo un poquito más de morado. Me está pareciendo demasiado flojo, aunque luego os recuerdo que siempre sube un poquito cuando se seca.
así un poquito más intenso, más que nada porque como luego quiero ponerle topos blancos, si es demasiado blanco no se van a notar los topos. Así que tampoco lo quiero demasiado morado porque como luego encima voy a hacer el decoupage, si el color de fondo es muy intenso, encima no se va a ver bien el motivo de la servilleta. Para hacer la tapa he recortado esta servilleta que os he dicho antes, al final me he decantado por este de aquí. Y antes de pegarlo voy a preparar para la base, voy a recortar mariposas de esta otra servilleta que tienen también unos tonos así tirando a morado y creo que pueden quedar bien. La recorto también con tijera y volvemos. Bueno, pues aquí tengo mis mariposas ya recortadas y voy a quitar de la servilleta las dos capas que están sin dibujo. A veces a mí me cuesta, lo que hago es me humedezco un poco estos dos dedos y entonces ya es más fácil porque se queda pegadito. Y me hace falta medium para decoupage. Yo voy a utilizar este que es el que tiene mi madre. Si no tenéis, ya sabéis que podéis usar cola blanca rebajada con agua, pero que no esté, este yo ya os lo dije en el otro vídeo que lo veo muy líquido. Me gusta un poco menos líquido, pero bueno, es el que hay. Lo voy a poner así centrado y con un pincel de cerdas blandas pongo la cola bien extendida en una mitad, pego, levanto la otra mitad y le añado la cola bien extendida en la otra mitad. Y ahora voy a utilizar un film transparente o un plástico. Si es transparente lo podréis ver mejor, pero se puede usar también opaco. Y voy a apretar, espera que aquí no ha llegado bien el pegamento. Y aprieto suavemente desde el centro hacia afuera para quitar todas las arruguitas y también los puntitos que tiene a veces la servilleta, que también los voy a quitar. Y ahora voy a poner otra nueva capa de cola desde el centro hacia afuera. Y ahora voy a hacer el decoupage en esta parte de abajo. Como veis me ha quedado bastante rugoso. Esto es porque la imprimación todoterreno esta que tenía mi madre estaba ya un poquito seca y entonces tenía como mucha textura, estaba muy gruesa, digamos. Entonces por eso me ha quedado tanta textura al aplicarlo con la esponja. Ya sabéis que lo podéis aplicar también con pincel. Estas, como son tan pequeñitas, no hace falta ni ponerles encima el plástico, se quedan bien extendidas aunque las pongáis así. Y tenía 6 mariposas, pero he puesto abajo solo 5 porque esta otra la voy a poner por aquí arriba para que esté más conjuntada la parte de arriba con la de abajo, que el ser mariposas moradas yo creo que conjunta bastante bien. Vamos a dejar secar y luego volvemos. Ya está seco el decoupage y ahora le voy a decorar. Si os acordáis, os dije que me había inspirado esta servilleta que tiene topos detrás y le voy a hacer yo también topos o puntitos. Con la pintura esta blanca voy a coger un pincel que tenga el culo o el extremo, si es plano del todo mejor. Yo no he encontrado de plano del todo, pero este es bastante plano. Y simplemente mojo mi pincel y hago un topo. Si
Si mojáis y hacéis varios topos seguidos, os van a salir cada vez más pequeños. Por eso yo os recomiendo que los hagáis mojando cada vez para que salgan todos del mismo tamaño. Y nada, así me voy a entretener haciendo topos todo alrededor, pues más o menos homogéneos, pero donde me llame. Todo alrededor, también por aquí y por la parte de abajo. Si te gusta lo que ves, te voy a pedir que me ayudes de manera totalmente gratis. Me puedes ayudar dando tu opinión sobre el vídeo, dejándome un comentario, eso me anima muchísimo a seguir. Además, si te suscribes, me ayudas a crecer. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse que está debajo del vídeo, gratis. Y si además le das al like, me ayudarás un montón, porque además ahora, si lo haces desde el móvil, te puede salir debajo la opción de hype. Y si le das, que es gratis también, me puedes ayudar a que YouTube promocione mis vídeos y me conozca más gente. Además, si me compartes en tus redes sociales, ya me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Bueno, y así voy a seguir haciendo toda la lata. La parte de abajo sí que no la voy a hacer con topos porque no se va a ver. Un par de cositas que os recomiendo que de vez en cuando la parte esta de atrás del pincel la limpiéis, porque si no se va acumulando pintura y os va a salir el topo cada vez más grande. Luego, aquí en esto, cuando se haya secado y lo pueda manipular mejor, le voy a hacer también puntos por aquí. Pero si tenéis alguna puntilla que os guste, pues la podéis poner luego por aquí y entonces esto no lo pintéis porque es tontería. Yo cuando se haya secado todo lo voy a barnizar, le voy a echar 2 capas de barniz por lo menos y entonces ya quitaré la cinta. Entonces sería cuando tenéis que pintar, que pegar la cinta aquí, ¿vale? Yo me gusta barnizar antes de pegar la cinta porque, claro, la cinta al ser de tela no la barnizo. Y la cinta la podéis pegar con silicona caliente, con cola blanca, con pegamento block, con un montón de cosas. Quería deciros también que aquí en la base me quedó mucho relieve y os dije que era porque la imprimación todoterreno estaba muy rosera, pero creo que no os dije que si queréis quitarlo lo que podéis hacer es lijarlo, darle una lijada sin pasaros, porque claro, si os quitáis la imprimación pues no sirve de nada, pero podéis lijarlo y así no va a quedar con tanto bultito. A mí la verdad es que es una cosa que me parece que queda curioso, y como luego con los puntos también va a quedar un poco de relieve, pues no me parece que quede mal, pero si no os gusta pues podéis hacer eso. Bueno, voy a seguir aquí haciendo puntos y ya os enseño cómo queda después. Y como veis tengo aquí otra lata que he preparado, la he lijado y le he puesto imprimación, esta vez con pincel. ¿Veis la diferencia? Y la voy a decorar en esta ocasión con este gallo. Así que quiero hacer para el fondo una pintura de color amarillo claro. Voy a utilizar esta pintura que, si me habéis visto hace poco, he publicado con una caja de vinos un protector para las llaves de la luz. Pues esta la voy a reutilizar, que me sobró. Le voy a añadir un poco más de amarillo, no mucho, pero un poquito más. ¿Veis? Este color es parecido y con este color voy a pintar toda mi lata por fuera, porque por dentro va a ir para galletas.
Ya tengo mi lata pintada, como veis, de este color amarillo clarito. Y ahora voy a hacer el decoupage, que ya os he dicho que va a ser con este gallo. En esta ocasión, en vez de recortarlo con tijera, como tiene la parte esta de las plumas y demás un poco difícil, lo voy a hacer con un pincel de agua o un pincel que tengáis que humedezcáis en agua. A ver, ay, ya está saliendo. Lo que hago es mojar alrededor de la silueta de mi gallo e ir por ahí cortando. De esta manera voy a tener bastante precisión para cortarlo alrededor, y además me va a quedar alrededor de la servilleta una pelusilla que, aunque tenga un poco de fondo la imagen, con esa pelusilla me va a ayudar a integrar mejor luego la servilleta con el fondo. Esto es muy cómodo hacerlo con un pincel de depósito de agua, pero si no tenéis pincel de depósito de agua, con un pincel normal lo humedecéis y lo vais humedeciendo y lo vais pasando y listo. Y ahora ya para hacer el decoupage exactamente igual que antes. Y aquí en esta lata, este va a ser todo el decoupage que vamos a hacer, porque es un señor gallo. Ahora vamos a, mientras esto se seca, a trabajar con la base. Y aquí abajo le vamos a hacer unas líneas. Estaba planteándome si hacer líneas o hacer cuadros tipo bichi, que con el motivo del gallo también queda. Pero mi amiga, o sea mi madre, me ha dicho que le gustan más las líneas. Así que, ¿qué voy a hacer? Mirad. Empezando aquí, que tiene la línea marcada, voy a poner una cinta de carrocero de arriba abajo. La pego bien por todos los recovecos. Y ahora pongo otra cinta. Esta no la voy a pegar bien porque lo que voy a hacer va a ser las líneas de la anchura de la cinta. Entonces esta la voy a poner solo para la medida. La dejo así presentada y pongo ahora otra, que esta sí la voy a pegar bien. Esta la despego y me servirá para la siguiente línea. Y así voy a preparar todo el perímetro de mi lata. Si queréis aprender a hacer los cuadritos de bichi, o bien me lo decís y os lo hago en otro vídeo, o os podéis pasar por el canal de Amparo Lacruz Dui, que ha hecho bastantes cosas con estos cuadros. Vale, y esto de aquí, como no me da bien para las cintas, pues lo voy a pegar más o menos en el medio. Y aunque estos dos sean un poco más pequeños, se va a notar menos que si hago uno exactamente de esa medida y el otro, si no, me iba a quedar muy estrecho. Y ahora para pintar eso voy a utilizar la pintura amarillo cadmio, esta sin diluir ni nada. Para aplicarla, por si acaso en algún sitio no he pegado bien del todo la cinta, lo que voy a hacer va a ser aplicarla desde fuera hacia adentro, no meterme desde la línea hacia la cinta, sino al revés, desde la cinta hacia la línea. Y ahora, antes de que se seque, vamos a retirar estas cintas. Y volvemos a nuestra tapa con nuestro gallo, que no está seco del todo, pero sí bastante seco, porque lo que quiero hacer ahora es pintar todo esto de alrededor y hasta aquí con este amarillo. Lo voy a hacer a mano alzada, intentando tener cuidado para no salirme,
pero si no, pues dejarlo secar bien y ponerle una cinta para no pasaros. Yo lo que pasa es que como no va a ir en redondo, pues lo de la cinta lo veo difícil, así que con cuidadito lo voy a intentar hacer a mano alzada. Ya se ha secado toda mi pintura amarilla y bueno, ahora voy a hacer 2 retoques más simplemente. O sea, me gustan las líneas, pero me parece que quedan demasiado marcadas así. Tenéis 2 opciones, una de ellas es coger una lija y lijarlo un poco para darle un efecto como más envejecido. A mí me suele gustar hacer otra cosa que me habréis visto hacer además hace poco en el vídeo en el que hice una caja para los cables, y es que con un pincel biselado le voy a hacer un degradado o un flotado con el mismo color en los laterales. Así que tengo aquí agua, voy a poner aquí un poquito de pintura amarilla y ahora humedezco mi pincel, mancho en pintura solo la punta, en otra zona hago un poco así para que la pintura entre un poquito y ahora voy a ir por todos los bordes de las líneas. Uy, no ha entrado bien. Bueno, y ahora me vengo con el gallo, que como veis, como recordaréis, tenía un degradado en la servilleta. Este amarillo de aquí arriba es prácticamente igual el que he conseguido, pero por aquí abajo es un poco más oscuro, así que le voy a hacer también este degradado para disimular un poco donde acaba la servilleta. Y de hecho aquí en los pies lo voy incluso a oscurecer un poco más. Entonces para eso voy a mezclar con el amarillo un poquito de este color óxido, porque tampoco tengo mucha variedad. Le pondría un marrón chocolate, una gotina, pero no tengo, así que le voy a poner este. El color que trae de la servilleta era un pelín más verdoso, pero bueno. Pondré así un poco por encima. Yo creo que va a quedar bien. Yo creo que así queda bastante más disimulado el borde ese de la servilleta. Y nada, ahora sí que lo voy a dejar secar y luego lo barnizaré. Lo que hago es aplicar una capa de barniz, luego ya levanto esta cinta de carrocero y aplico la segunda capa de barniz. Lo voy a hacer también con barniz mate. Y os enseño cómo quedan las latas. Bueno, ideadores, pues así han quedado las cajas de galletas, que ya están llenas de galletas. Así podemos distinguir, porque mi madre hace galletas de varios tipos y luego nunca sabemos en qué lata están. Aquí tenemos la lata de los pensamientos, en lila con sus mariposas, con los topos, que a mí me gusta mucho. Pero que me decís también de la del gallo. Este gallo que mi madre no tenía ninguna confianza en él y a mí me encanta cómo ha quedado la lata al final. Sí que os diré que me costó más hacer el flotado este que lo que esperaba. Yo creo que es porque el pincel no lo compré biselado, sino que corté uno normal. Y entonces me dio un poco de guerra ayer para hacerlo. Así que os recomiendo que lo compréis ya biselado. Bueno, ¿cuál os gusta más? ¿Os animáis a hacerlas?
Nos vemos pronto, y adores.